Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Arroyo, investigador de la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales del Transporte. Bienvenidos al seminario. El día de hoy les voy a presentar la plática titulada Una estimación de los efectos ocasionados por el cierre de un carril en carreteras. Bueno, el contenido de la presentación es el siguiente: objetivo, introducción, un ejemplo de caso y las conclusiones. Comenzando por el objetivo, diremos que esta metodología pretende mostrar algunos de los impactos generados, ¿sí?, por acciones de conservación en una carretera. En este caso, si se cierra un carril, y este análisis tiene la intención de apoyar a los responsables de la planeación y la operación de los caminos en el diseño de sus planes de mantenimiento adecuados, que sean además oportunos y que ocasionen menores problemas de circulación y costos a los usuarios, así como de prestación en el servicio de la infraestructura. Esta metodología está basada en el Highway Capacity Manual 2010 del TRB, y de este documento se obtienen los niveles de servicio con los cuales opera una carretera, tomando en cuenta las características geométricas de la misma, así como su tránsito diario promedio anual. Vamos a ver un ejemplo de caso. Aquí tenemos la información base de la carretera que presentamos en la publicación 747, ¿sí? Y que esta publicación se derivó del estudio de investigación interna OI 0722. Bueno, pues ya tiene el número asignado 747. Las características de esta carretera de 3 carriles, bueno, tenemos el factor horario de máxima demanda, que es 0.905, tenemos la velocidad de proyecto en kilómetros por hora, que son 110, tenemos 3 carriles por sentido, como les mencionaba, tenemos una distancia libre lateral de 60 centímetros al lado de la vía, tenemos un tipo de terreno plano, un volumen horario por sentido 1 de 2.500 vehículos, una composición 80-10-10-0, la A son los automóviles, la B los autobuses, la C los camiones y la R recreativos. El tipo de separación de la vía es dividida, tenemos dos accesos por kilómetro, y tenemos el tipo de conductores que es familiarizado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un tipo de conductor familiarizado? Son los conductores que ya tienen experiencia en el manejo. Los no familiarizados son los conductores noveles, podemos decir. ¿Ok? Bueno, la velocidad de flujo libre que vamos a obtener primero, la obtenemos a partir de la siguiente ecuación. Entonces, esta es igual a la velocidad de flujo libre base, al factor de ajuste por ancho de carril, al factor de ajuste por distancia libre lateral, más el factor de ajuste por el tipo de faja separadora, ¿sí?, y más el ajuste por puntos de acceso. Entonces, esta ecuación nos va a dar la velocidad de flujo libre, ¿sí?, que tiene la vía. Entonces, vamos a empezar a calcular. La velocidad de flujo base es igual a la velocidad de proyecto, que en este caso es igual a 110 kilómetros por hora, como veíamos en la lámina anterior. La velocidad de proyecto es igual a 110 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya el primer punto, el primer dato, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a obtener los demás elementos, ¿sí? Para obtener el factor por ancho de carril, nos vamos a referir a la tabla 2. Si ustedes se fijan, el ancho de carril ahí dijimos que es de 3 metros, entonces el factor por ancho de carril va a ser igual a 10.6 kilómetros por hora, ¿sí? Para obtener el factor por distancia libre lateral, nos vamos a remitir a la tabla 3, ¿sí? Ahí dijimos que tenemos una distancia lateral, ¿sí?, de 0.6 metros al lado de la vía. Entonces, por lo tanto, ¿sí?, el factor por distancia libre lateral va a ser igual a 4.5, ¿sí? Bueno, continuamos obteniendo los demás factores, ¿sí? Para obtener el factor por ajuste por tipo de faja separadora,
decíamos que es una carretera dividida, por lo tanto este factor va a ser igual a 0. Ahora, para obtener el factor por ajuste de la velocidad debido al número de accesos, como la carretera tiene 2 accesos por kilómetro, su factor va a ser igual a 1.33. Este 1.33 se obtiene nada más interpolando aquí, ¿sí? Y bueno, entonces, finalmente, vaciando todos estos valores en la ecuación que dijimos, sí, la velocidad de flujo libre va a ser igual a 93.57 kilómetros por hora. Y ese es el primer valor que tenemos hasta ahora, ¿no? La velocidad de flujo libre. Ahora, después de obtener la velocidad de flujo libre, se obtiene la tasa de flujo, la cual obtenemos con la ecuación 2. Ahí tenemos lo que significa cada uno de esos elementos. El B, subíndice P, es la tasa de flujo equivalente en condición base, ¿sí? En vehículos por hora por carril. Tenemos el volumen horario en vehículos por hora, el factor de hora pico, el número de carriles y el factor de ajuste por vehículos pesados, ¿sí? Más el factor de ajuste por tipo de conductor. Entonces vamos a calcular la segunda ecuación para obtener la velocidad de flujo libre. Entonces, si checamos con toda la información que tenemos hasta ahora, el único dato que desconocemos es el factor de ajuste por vehículos pesados, el cual obtenemos con esta ecuación, y donde tenemos que E subíndice T y E subíndice R son el equivalente en vehículos de pasajeros para camiones y autobuses. En este caso, E subíndice T es el equivalente, sí, para camiones y autobuses, y el E subíndice R es para los vehículos recreacionales, ¿sí? Por tipo de terreno. Y lo mismo, ahí tenemos la proporción de camiones y autobuses y vehículos, que está representada con P subíndice T, y la proporción de vehículos recreacionales expresada con P subíndice R, ¿sí? Los cuales van expresados en forma decimal. Ahora, para obtener la equivalencia de vehículos pesados a vehículos ligeros, utilizamos esta tabla. Recuerdan que dijimos que tenemos un tipo de terreno plano, entonces E subíndice T va a ser igual a 1.5 y E subíndice R va a ser igual a 1.2. Entonces, como dijimos también de los datos del ejemplo, que tenemos un porcentaje de vehículos pesados de 20%, ¿sí? Este porcentaje de vehículos pesados de 20% es consecuencia del 10% de los autobuses y 10% de los camiones, ¿sí? Entonces, para este tipo de terreno tenemos que el factor por vehículos pesados va a ser igual a 0.91, que es el único dato que nos faltaba de la ecuación 2. Entonces, si vaciamos ya toda la información que tenemos en la ecuación 2, obtenemos que para esta vía tenemos 1012 vehículos por hora por carril, ¿sí? Entonces, al conocer la velocidad de flujo y sabiendo que esta velocidad es de 93.57 kilómetros por hora, más la tasa de flujo equivalente, que son 1012 vehículos, ¿sí? Vamos a entrar a tabla 7 para obtener el nivel de servicio y la velocidad de operación de los vehículos ligeros. Aquí tenemos la tabla 7, quedamos que la velocidad de flujo libre es de 93.57. Entonces entramos en este rango donde tenemos que la velocidad está comprendida entre 90 y 100 kilómetros por hora, y decimos que esta de 93.57 cae en este rango. Ahora, vimos también que tenemos una tasa de flujo equivalente de 1012 vehículos por hora por carril. Entonces, si caemos dentro de este espacio, aquí tenemos 1012 vehículos por hora por carril, nos cae aquí entre 990 y 1435. Entonces decimos que de lo anterior tenemos un nivel de servicio C para esta vía. Ahora tenemos que interpolar la tasa de flujo y la velocidad promedio que obtuvimos
para obtener la velocidad de operación de los vehículos ligeros. Si nosotros interpolamos, vamos a obtener una velocidad de 89.99 kilómetros por hora. ¿Sí? Al obtener, y esta es la velocidad para los vehículos ligeros. ¿Sí? Ahora, con la obtención de la velocidad de operación de los vehículos ligeros, calculamos la velocidad de operación de los diferentes vehículos que conforman el TDPA, que es el tránsito diario promedio anual de esta carretera. Entonces aplicamos los factores de ajuste contenidos en la tabla 8. Estas velocidades que tenemos aquí en condiciones ideales las hemos obtenido con el software BOK en las publicaciones de los costos de operación vehicular que realizamos año con año. En este caso son de la publicación 407. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para pasar esa equivalencia de vehículos pesados a vehículos ligeros? Sacamos unos factores de ajuste. Obviamente, para la velocidad en condiciones ideales del automóvil, que es de 85, su factor de ajuste va a ser igual a 1 porque dividimos 85 entre 85. Para obtener el siguiente factor de ajuste, en este caso para los autobuses, dividimos 80 entre 85 y nos queda .941 y así sucesivamente, ¿no? Al tener estos factores de ajuste de vehículos pesados a vehículos ligeros, ¿sí?, los cuales pasamos acá, vamos a obtener las velocidades, ¿sí?, para cada uno de estos tipos de vehículos: los autobuses, los camiones de 2 ejes, los camiones de 3 ejes, el tractocamión de 3 ejes con su semirremolque de 2 ejes, el tractocamión de 3 ejes con el semirremolque de 3 ejes y un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes y un remolque de 4 ejes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Dijimos que para los vehículos ligeros la velocidad era de 89.99 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Ahora hacemos esto, ¿no? Con mi factor de ajuste, yo tengo mi velocidad aquí de 89.99, la cual multiplico por su factor de ajuste de .941 y me da 84.68, y así hago para todos los vehículos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿O cuál fue la intención de hacer esto? Bueno, pues que como el software BOK ya es un vehículo, por llamarlo de cierta manera, añejo, sí, desde el año del 87 que fue desarrollado, al pasar al hacer esta equivalencia de velocidades de vehículos pesados a vehículos ligeros, obtenemos velocidades reales, sí, más reales de operación para todos ellos. Bueno, pues estas velocidades que obtenemos son para cada uno de los vehículos, ¿sí? Y con 3 ejes, con 3 carriles, con 3 carriles, como decíamos, ¿no? Entonces ya obtuvimos las velocidades. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si por acciones de conservación o modernización de la vía tuviéramos que cerrar un carril de los 3, bueno, pues ya nada más nos quedarían 2 carriles en circulación. Aplicamos la misma metodología, ¿sí?, y vamos a obtener lo que decíamos anteriormente, el factor de flujo libre y la velocidad, ¿sí? Entonces aplicamos las mismas fórmulas, las mismas tablas, y para la carretera de 2 carriles tenemos los siguientes resultados: una velocidad, ¿sí?, de 92.27 kilómetros por hora y un volumen de 1518 vehículos por hora por carril. ¿Sale? Si ustedes checan, la velocidad se redujo un poco en comparación con la disposición de 3 carriles de la vía. Aquí tenemos el mismo número de carriles, el mismo número de vehículos, aquí tenemos 1518, van a circular en un carril, sí, en una hora. Entonces, si nosotros decimos, seguimos teniendo ahí 3036 vehículos que van a circular en los 2 carriles, que son los mismos 3036 que circulan en los 3 carriles, ¿sí? La cantidad de vehículos sigue siendo la misma en 2 carriles, 3036, y 3036 en los 3 carriles, ¿sí? ¿Sale? Ahora ingresamos a la tabla 7 que vimos anteriormente, y entonces el nivel de servicio de la vía nos va a bajar
ya vamos a tener un nivel de servicio D en lugar de un nivel de servicio C. Nuevamente volvemos a interpolar y tenemos que para este caso, cuando ya hemos cerrado un carril, ¿sí?, la velocidad para los vehículos ligeros va a ser de 88.8 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces nuevamente hacemos el mismo proceso y llegamos a que la velocidad real para los demás vehículos que circulan en la vía va a ser la siguiente, sí, ya con 2 carriles nada más disponibles, ¿sí? Bueno, entonces quedamos, se bajó el nivel de servicio a D. Aquí les presento a continuación una imagen, perdón, donde tenemos un nivel de servicio desde el A hasta el D. Podemos ver aquí el nivel de servicio C en una vía, ¿sí?, de 3 carriles y un nivel de servicio D en una vía de 2. ¿Sí? Esas son unas imágenes ilustrativas para que se visualice el nivel de servicio C y un nivel de servicio D, ¿no? Bueno, ahora, después de determinar el nivel de servicio que vimos que se ha reducido en la vía al cerrar uno de los carriles, bueno, vamos a ver algunos de los impactos, ¿sí?, que se han generado, además de que el nivel de servicio bajó y las velocidades disminuyeron. Vamos a ver qué otras consecuencias tenemos por haber cerrado ese carril por acciones de conservación o mantenimiento de la vía, ¿sí? Entonces tenemos esta tabla que nos representa el tiempo perdido por el cierre de uno de esos 3 carriles. Ahí tenemos la clasificación vehicular, tenemos el tiempo perdido por cada vehículo en segundos, tenemos la cantidad de vehículos por hora por carril, tenemos el tiempo perdido por todos los vehículos, sí, en segundos, y tenemos ese mismo tiempo perdido para todos los vehículos en minutos. Aquí supusimos un tramo en reparación de 30 kilómetros. Los resultados que nos dieron son los siguientes. El tiempo perdido de un vehículo, en este caso un automóvil, sí, en ese tramo de 30 kilómetros y con la velocidad que disminuyó, sí, tenemos que se perdió 18 segundos, sí, para ese automóvil. Recuerdan que tenemos 1012 vehículos por hora por carril, de los cuales el 80% son automóviles, que son 810, el 10% son autobuses, que son 101, y aquí tenemos en el conjunto de los camiones, sí, de los camiones pesados, también tenemos 101 unidades, ¿no? Entonces en total tenemos 1012 unidades circulando en la vía, en un carril. Ahora, esta distribución de 10, 18, 23, 27, 23 la supusimos, ¿sí?, de esa manera, ¿sí?, pero en total nos dan los 101 vehículos que representan el 10% de estos 1012. Bueno, si nosotros multiplicamos el 810 por el 18, ¿sí?, nos va a dar en segundos que se pierden 14.580 segundos, ¿sí? Todos esos vehículos pierden ese tiempo al pasar de un nivel de servicio C a un nivel de servicio D y ver sus velocidades reducidas, ¿sí? Entonces se ve muy grande el número en segundos, entonces vamos a pasarlo a minutos y tenemos que son 243 minutos, que en horas nos representan 4.05 horas. Y ese es el tiempo que pierden todos los vehículos que circulan en un carril, sí, de los automóviles. Y así lo calculamos para todos los demás. En total, tenemos que se pierden 5.15 horas, sí, entre todo el parque vehicular que circula en una hora en un carril. Si nosotros queremos estimar el tiempo que pierden todos los vehículos que circulan en la vía, que serían 3.036, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 5.15 horas por 3. Entonces vamos a ver que se pierden 15.45 horas, ¿sí? Todos esos vehículos es el tiempo que pierden
en una hora en un carril, serían los 3 carriles. Ahora, si nosotros queremos estimar lo que se pierde de tiempo todos esos vehículos en un día, tendríamos que multiplicar el 15.45 por 24, y esto nos va a dar que se pierden 370.8 horas, ¿sí? En un día, 370 horas de tiempo es lo que pierden los vehículos, ¿sí? Al ver disminuida su velocidad, al pasar la vía de un nivel de servicio C a un nivel de servicio D. Entonces, como podemos ver, pues sí es un tiempo significativo, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, los que pierden más tiempo pues son los automóviles, pero también son muchísimos más, son el 80%, ¿no? Enseguida son los autobuses, que pierden 30.3 minutos, sí, pero también representan el 10% de todo el parque vehicular que circula en la vía. Y enseguida tenemos, por ejemplo, el T3S3, luego el T3S2R4, el T3S2, el C3 y finalmente el C2, ¿no? Esto por lo que se refiere a la cuestión del tiempo. Ahora vamos a estimar el valor del tiempo de viaje por el cierre de un carril, ¿sí? Para calcular estos valores tomamos como referencia el boletín notas número 195, ¿sí? Que nos presenta el valor del tiempo tanto por motivos de viaje de placer como por motivos de trabajo, pero también nos decía que cuando se presenta el caso de una vialidad que es parte de un eje carretero o que forma parte donde confluyen vehículos, ¿sí? en una carretera importante del país, bueno, estamos hablando de cuestiones de usuarios de largo itinerario. Entonces ahí nos decía que el valor del tiempo era de 50, si mal no recuerdo, de 54.80 para los usuarios, ¿sí? Por hora. Ese sería el valor del tiempo. Nosotros tomamos el valor del tiempo de ahí, de la nota 195, y obtuvimos como resultado estos valores. Para el caso de los automóviles, el costo en el tramo por vehículo, ¿sí? Sería de 28 centavos. Y así para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, para el T3S2R4 tendríamos que sería 38 centavos, ¿sí? Para un vehículo el costo en el tramo, ¿no? En lo que se refiere a su valor del tiempo de estos usuarios. Ahora, aquí tenemos lo que decíamos, los vehículos por hora por carril, los 1002 en total. Y bueno, al final tenemos también lo que implica en costo en ese tramo para cada uno de los vehículos, ¿sí? Y para todos ellos, ¿no? En este caso aquí multiplicamos los 810 por los .275 y tenemos que se pierden en total 222.75 pesos en conjunto para los automóviles en el tramo. Ahora tenemos para los autobuses que en conjunto pierden 27.77 pesos en el tramo, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Nuevamente, como aquí tenemos una mayor cantidad de vehículos, pues también son los que más tiempo pierden en conjunto, y enseguida de ellos son los autobuses nuevamente, en este caso después el T3S3, luego el T3S2R4, luego el T3S2, el C3 y finalmente el C2, ¿no? Muy parecido en la cuestión del tiempo, así que veíamos en la tabla anterior. Y bueno, esto es el costo de manera individual por unidad, ¿no? Y en su conjunto. Bueno, eso por lo que se refiere al valor del tiempo y al tiempo perdido, ¿no? Ahora vamos a ver en cuanto al rendimiento de combustible, cuánto se gasta más de combustible, ¿no? Al cambiar la vía de un nivel de servicio C a un nivel de servicio D. Entonces tenemos que el rendimiento de combustible por vehículo en este caso es de 0.11 kilómetros por litro para los automóviles, ¿no?
y así sucesivamente para cada uno de ellos. Tenemos nuestros vehículos por hora por carril y tenemos el menor rendimiento de combustible en conjunto de todos los vehículos, nuevamente multiplicando el 810 por el punto 11 y así sucesivamente cada uno de ellos. Vemos que en cuanto al rendimiento de combustible, los más afectados pues son los automóviles, también son mayoría, después los autobuses, y después tenemos el T3S3, luego el C3, el T3S2, el camión de 2 ejes y finalmente el T3S2R4, ¿no? Porque bueno, son menos vehículos, ¿no? Ahora, esto es el rendimiento que tienen menos, tanto individual como en conjunto, los vehículos que circulan en la vía, ¿sí? Tantos kilómetros por litro, ¿no? Nuevamente, aquí tenemos 1012 vehículos que circulan en una hora en un carril y tenemos que pierden 95.31 kilómetros por litro de rendimiento, ¿no? Entonces, nuevamente, si queremos estimar en una hora lo que pierden en cuanto a rendimiento de combustible todos los vehículos que circulan en la vía, que son 3036, habría que multiplicar este 95.31, habría que multiplicarlo por 3, ¿no? Entonces aquí tenemos 95.31 por 3, nos da 285.93 kilómetros por litro que gastan de más, ¿sí? El parque vehicular en una hora, los 3036 vehículos. Si esto lo multiplicamos por 24, vemos que tenemos 6.862.32 kilómetros por litro, ¿sí? Que se ven reflejados de manera importante por el cierre de ese carril. Bueno, finalmente vamos a ver cuánto gastan de más en litros, ¿sí? Estos vehículos que circulan en la vía, ¿sí? Tenemos aquí que el incremento en el consumo de combustible para un automóvil es de 0.04 litros, ¿sí? Tenemos aquí toda la cantidad de vehículos que circulan en una hora en un carril, y aquí tenemos el incremento en el consumo de combustible de todos los vehículos, ¿sí? Entonces, nuevamente, 810 por 0.04 nos da 3240, así sucesivamente. Obtenemos el incremento en el consumo de combustible de todos los vehículos, ¿sí? En litros. Y lo mismo, tenemos que gastan en conjunto todos 66.54 litros de más en una hora en un carril. Entonces, lo que tenemos que hacer para estimar si todo ese incremento de consumo de combustible para todos los vehículos que circulan en la vía, hay que multiplicar 66.54 por 3. Y esto nos va a dar 199.62 litros de más en una hora para todos los vehículos que circulan en la vía. Si yo lo multiplico por 24, esto me va a dar 4.790.88 litros de más que consumen todos los vehículos en un día. Entonces, como pueden ver, son números importantes, son números significativos, y que bueno, que es importante que los responsables de este tipo de obras, ¿sí? Que dan conservación y mantenimiento a nuestras carreteras, pues conozcan. ¿Por qué? Bueno, pues porque como aquí se ve, todo esto que hemos nosotros mostrado impacta en los tiempos de recorrido y en el valor del tiempo de viaje de los usuarios, como ya lo vimos, así como en los rendimientos y consumos de combustible de los vehículos, y eso sin incluir el costo por un mayor tiempo de uso de la vía, ¿sí? Y también de los vehículos y el desgaste que hay en las autopartes y en los neumáticos, todo eso adicional, ¿no? Ahora, si nosotros sumamos a todo eso además, los vehículos pasarían un mayor tiempo de estancia en la vía, ocasionarían mayores daños al medio ambiente por todos los gases de efecto invernadero que emiten, además del estrés en los usuarios y una mayor carga vehicular en los carriles que tenemos disponibles, ¿sí? Ahora, lo anterior es importante para los responsables de la planeación y operación de este tipo de infraestructura. Es importante que lo consideren, ya que esto les ayudará a que puedan mitigar los efectos mencionados
programando acciones de conservación y modernización en horarios menos transitados y en épocas adecuadas del año, entre otras medidas que pueden tomar, ¿no? Por mi parte sería todo. Esta es la presentación. Les doy muchas gracias por su atención. Y bueno, nada más les dejo. Soy de la Coordinación de Estudios Económicos. Están mi correo electrónico por cualquier dato. Instituto Mexicano del Transporte.